Pues estamos aquí en nuestra cuarta emisión de Cienciacionalistas, mi estimado Daril, y creo que hoy traemos no solamente un tema, sino varios temas que nos gustaría abordar con nuestra querida audiencia. Así es, bienvenidos a esta nueva emisión de Sensacionalistas, como lo dijo Charlie. Y en efecto, tenemos muchos temas, tema variado, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de homeopatía, vamos a hablar hoy de curas mágicas contra el cáncer, vamos a hablar de acupuntura, tenemos temas variados, quédense con nosotros, por favor, se van a entretener bastante. Y pues sí, así es, traemos varios temas que son temas coyunturales, que serían a lo mejor mitologías de alguna manera, sobre lo que es el conocimiento científico eh, y pseudocientífico también, que han pasado a convertirse en cierta forma a nivel social como verdades, ¿no? Sí, lo dijiste bien, yo creo que podemos decir o podemos definirlo como mitologías, ¿no? Algo que la gente no que esté dudosa, o sea, al contrario, yo creo que está muy segura y está muy convencida de que ciertas prácticas son funcionales, que ciertas prácticas sirven, funcionan y son equiparables a la medicina, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, lo cierto es que no es así, ¿no? Y aquí vamos a desentrañar cada uno de los hilos que entretejen toda esta maraña de mentiras. Muy bien, pues empezamos creo que con uno bastante importante, Ujú. que es el tema de los antivacunas, ¿no? Sí. Eh, En años recientes ha habido un gran cuestionamiento, hay movimientos antivacunas que cuestionan la efectividad de este tipo de herramientas, ¿no? Que nos han ayudado a erradicar varias enfermedades. Básicamente en la investigación que estuve realizando, encontré principalmente dos corrientes, ¿no? O dos situaciones que buscan o que usan los antivacunas para respaldar sus argumentos. Ujú. Por un lado, ¿no? Está el tema de un artículo que fue publicado en 1998 en The Lancet, ¿no? Que vinculaba el uso de la vacuna triple vírica con el autismo. Ujú, la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Exactamente, esa vacuna con el autismo. Ujú. Fue un boom mediático. El artículo, de hecho, fue retirado, fue retractado más bien de la revista hasta el 2010. ¿Cuántos años fueron, Charlie? Son 12 años en los que estuvo básicamente, pues, promoviendo o respaldando de alguna manera la creencia de que las vacunas podrían causar autismo, ¿no? De hecho, y es bastante interesante porque el estudio era de la triple vírica, ¿no? Pero ya en el espectro social se aplicó para todas las vacunas por Ujú. parejo, ¿no? Sí. Entonces fue de hecho hasta el 2010, ¿no? Que retractaron el artículo. Este. Y fue porque hubo una investigación por parte de un periódico que es el Sunday Times. Mm. Y este periódico reveló que el investigador que había publicado este artículo tenía nexos, tenía conflicto de interés con una asociación que había demandado a las empresas que desarrollaban, o a la empresa que desarrollaba estas vacunas, por un supuesto caso de efecto secundario que les había provocado daños a 12 niños, si no mal recuerdo. Y pues este periodista destapa la cloaca y nos deja ver que de hecho, pues el estudio, pues tenía conflicto de interés, y además de tener conflicto de interés, el estudio, o sea, la metodología del estudio también incluía, vamos a decirlo así, como una especie de encuesta o de evaluación a los propios niños que habían metido la demanda contra la empresa que había desarrollado la vacuna. De hecho, no sé si la asociación, no sé si lo recuerdo bien, esa asociación estaba formada por padres de familia, ¿no? Así es, era una asociación formada por padres de familia. Supuestamente afectados, ¿no? Que Exactamente, sus hijos fueron afectados por esta supuestamente afectados vacuna. por Ujú. esa vacuna. Sí, sí recuerdo más o menos esa historia, pero esa historia no se remonta a los años 90.
Hay historias muy parecidas desde 1955, 1974, que a lo mejor lo nombraré un poquito más adelante, 1982 y este último que me dices, ¿no? De la asociación civil que demandó al investigador por este tipo de falsedades, ¿no? Este, pero cuéntanos, en el 98 me dices que fue donde se desarrolló todo este problema, ¿no? Así es, fue en el estudio, o sea, el estudio fue publicado en 1998, pero ya como mencionas desde antes venía también como un hype, vamos a decirlo Ujú. así, de estos movimientos antivacunas. Sí. De hecho, también en la investigación que estuve realizando, pues había un artículo bastante interesante que hablaba que aquí en México, por ejemplo, algunas escuelas de homeopatía, los profesores, por ahí del 94 y el 96, o sea, todavía 2 años antes o 4 años antes de que se publicara este estudio, incitaban a los alumnos a evitar la vacunación. ¿Cómo crees? De hecho, la situación fue a tal grado que el gobierno de México tuvo que prohibir que esas escuelas en especial o los profesionales egresados de esas escuelas de homeopatía no ayudaran En las campañas de programas, en las campañas de vacunación. vacunación, porque algunos hacían lo contrario, iban a las casas a decirle a la gente que no vacunaran a sus hijos. Qué horrible. Entonces, es un tema que socialmente lo traemos arrastrado, a lo mejor de hace algún tiempo, pero que en términos de sociedad, eh, creo que es un síntoma que solamente puede ocurrir en una sociedad que ya no se acuerda o no tiene memoria de cómo era vivir sin vacunas. Sí, de hecho, desde que se inventó la primera la primera vacuna con Edward Jenner, pues había varios retractores o detractores pues de este gran avance en la ciencia, ¿no? Y dices, bueno, esto es increíble, ¿cómo puede ser posible que una tecnología que ha salvado más de 2.5 millones de vidas, eh, pues al año pues todavía puede haber personas que digan, pues no te vacunes porque te puede causar autismo. Y es paradójico, ¿no? Porque, pues por otro lado, esas mismas personas son las que dicen, o las que podrían decir, oye, pero tu perro está vacunado. O sea, como de un lado dices, pues sí, sí me funciona por donde me conviene, pues sí funcionan las vacunas, ¿no? Porque sí son útiles. Y por otro lado son, no, 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 es que te puede dar retraso mental, te puede dar autismo, te pueden causar cáncer. No es muy congruente que digamos, ¿no crees? No es congruente y cuando hagamos el cierre de este episodio creo que valdría la pena recapitular y hacer un pequeño análisis. ¿Por qué creemos charlatanerías? ¿Por qué somos o nos embaucamos nosotros mismos tan fácilmente, ¿no? Creo que es una reflexión que vale la pena hacer. Creo que puedo adelantar que como todo, eh, pues no solo hay una razón, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vacunas, pues se les atribuye como un mal general, ¿no? O sea, una cosa causa muchas otras, ¿no? O sea, la vacuna pues te va a causar autismo, te va a causar cáncer, te va a causar esto, te va a causar aquello. Ese es otro de los argumentos que hay, que ya se me estaba pasando. Es el hecho de que, bueno, uno de los argumentos también contra las vacunas es que contienen el timerosal, ¿no? Que es una combinación de el etilmercurio y el tiosalicilato. Disculpen mi pronunciación, el Bester Gordillo. Y bueno, esta es una sustancia que es utilizada como preservativo, bueno, para que, Preservativo para que las las vacunas. vacunas no se echen a perder, ¿no? O no se desnaturalicen los compuestos que traen Así es. y que generan la respuesta inmune. Pero, pues no hay evidencia científica que respalde que esta sustancia provoque o que cause algún tipo de efecto secundario considerable O alguno. o alguno, exactamente, Mm. como lo mencionan los grupos antivacunas. Entonces, es una idea que está fundamentada y cimentada totalmente desde la subjetividad. Si me das oportunidad, Charlie, quisiera leer un poquito de los casos que te comentaba del 55 y el 74 que dio pie
pues a esta gran bola de nieve que sucedió en los años 90 y que sigue pasando actualmente. ¿Te parece? Claro. Mira, en 1955 eh, hubo un lote defectuoso de vacunas contra la polio, que produjo pues algunas muertes y algunos tipos de parálisis en los niños, ¿no? Como comento, esto fue solamente un lote, sí fue una tragedia, pero bueno, en tantos años es creo que el único episodio trágico que han tenido, o que ha estado relacionado con las vacunas, ¿no? El segundo caso, Charlie, fue en 1974, donde igual una asociación de padres de familias marcó una cruzada contra la vacunación, contra la vacuna de la tosferina, la difteria y el tétanos. Esto fue debido pues a la mezcla de también un segundo terrible incidente, una investigación mal dirigida y el dolor de los padres de familia principalmente, ¿no? Al final, este artículo fue evaluado, o este estudio fue evaluado por un grupo de padres de familia en el papel pues de científicos improvisados, ¿no? Los que dieron pues el veredicto final, pues fueron los mismos padres de familia, ¿no? Que como te comento, pues estaban muy lastimados y muy dolidos por lo que había sucedido. Con el paso del tiempo, una vez más, se rebatió este estudio y salió a la luz que fueron puras mentiras. O sea, no hubo ningún problema con esa vacuna, ni con el lote, ni con la vacuna, ni con la metodología de la investigación, absolutamente nada. Fue un mero invento de una asociación antivacunas, pues para poder desacreditar las mismas, ¿no? El tercer caso fue en 1982 con una señora que se llamó o se llama Leah Thompson. Esta es una periodista, fue una periodista, si se puede llamar así, o entrecomillarlas, donde en una presentación de 1 minuto en la CBS a nivel mundial, aseguraba que había un peligro enorme en utilizar esa vacuna, la vacuna DPT, mostrando una asociación de imágenes con niños con claros signos de retraso mental. Y pues así comenzaba el documental que se llamaba Las vacunas o DPT, la ruleta de las vacunas o la vacuna, sí, la ruleta de las vacunas, Vaccine Roulette, ¿no? Hay un documental que sacó un señor llamado Scott Grant, en donde te muestran este tipo de imágenes y comienzan con este tipo de imágenes y bueno, te da una serie de explicaciones sin fundamento del por qué las vacunas te pueden llegar a dar retraso. Si tenemos oportunidad, Charlie, pues podríamos poner un screenshot del inicio de este documental, donde lo que hacen es jugar con los sentimientos de las personas, como lo hacen todas las pseudociencias, pues para poder desacreditar a la ciencia, ¿no? La verdadera ciencia. Qué vil, ¿no? Es bajo, es muy bajo. Es muy Y bajo es lo que te utilizar digo. gente que tiene problemas, o sea, vaya, que nacieron con problemas de discapacidad Ujú. y utilizarlos en un documental así como si nada porque yo no estoy de acuerdo con las vacunas. Y tuvo un impacto gigantesco. Me recordó mucho, ahora que estás hablando de las vacunas, lo que platicábamos hace un par de episodios con el caso de la vitamina C, que también por un estudio, en un libro que se volvió trending topic en esas épocas, y fue un episodio muy pequeño de la historia que bastó para echar por tierra toda una metodología científica de años y años de investigación por la borda. Vale, pues recordar o poner sobre la mesa que pues este estudio también fue falso. Como muchos estudios terminan siendo falsos. A mí me parece irónico que muchas veces estos movimientos hablan, ¿no?, del conflicto de interés que tienen las farmacéuticas, que no sé qué. Y siempre, al menos en el caso de las vacunas, siempre ha terminado ser el contrario, ¿no? Quienes han tenido el conflicto de interés son ellos. Sí. Y lo vamos a ver más adelante con los temas que traemos. Ujú. Las pseudociencias son las que más bien tienen un conflicto de interés porque hablan precisamente desde la subjetividad, como mencionamos desde el primer episodio. Hablo desde mi creencia y mi creencia tiene un conflicto de interés. Ujú. Son creencias religiosas e incluso filosóficas. Filosóficas, religiosas, políticas, Ujú. de muchas cosas, pero es subjetividad al final del día. Claro.
Como ocurre a menudo en los pequeños estudios clínicos, Charlie, que pueden servir como, pues como advertencia a los científicos de algo que se puede llegar a estar haciendo mal dentro de los estudios o dentro de la ciencia, y que sin embargo en menos, pues en manos de un público que no sabe manejar esa información, de un público, pues digamos, que no tiene un acercamiento con la ciencia, y más aún, en una clase o un tipo de público hipersensibilizado, pues hace que se reafirme o que se haga más grande cada vez la bola de nieve de desinformación, ¿no? Que llega a ser trágico. Y aquí yo lanzaría a lo mejor esta pregunta en el caso de las vacunas. Ujú, ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esto? ¿Ha habido un impacto importante? ujú. Eh, Podemos mencionar ahorita que en años recientes estamos teniendo rebrotes de casos de enfermedades que ya estaban, vamos a decirlo así, controladas. Ya estaban, algunas hasta las hemos Erradicadas. erradicadas, como la viruela, por La ejemplo, ¿no? viruela, la polio. Y este tipo de movimientos, este tipo de pensamiento, este tipo de ideología, nos están llevando otra vez para atrás, ¿no? En una lucha que ya se había avanzado bastante, pero que desafortunadamente nos está llevando otra vez, ¿no? Ujú. A vivir en carne propia, pues qué es que se te complique una enfermedad, sobre todo en los niños. ¿Qué significa que se les complica a los niños una enfermedad que es perfectamente prevenible por una vacuna? Así es. ¿Tú qué opinarías? O sea, para ti, además obviamente del impacto obvio que yo mencioné, qué otro impacto consideras, por ejemplo, en la investigación, por ejemplo, hacia los científicos, socialmente? Definitivamente es un impacto negativo porque pues a la ciencia estar directamente ligada al presupuesto público, eh, pues si no hay aprobación por parte de la gente, pues ¿qué va a hacer el político? ¿Qué va a hacer la gente que tiene el poder y el dinero para decidir por sobre las investigaciones científicas, ¿no? Simplemente va a decir, bueno, a la gente no le gusta, esto no es popular, no le voy a dar seguimiento, ¿no? No le voy a dar dinero, no voy a darle, ¿cómo se dice? Información, difusión, ¿no? Entonces eso retrasa muchísimo a la ciencia, ¿no? Lo retrasa años. Provoca que la opinión pública sobre un tema que debería estar superado, vamos a decirlo así, Ujú, pues vuelva a polarizarse, ¿no? sí. O sea, las vacunas sinceramente deberían estar superadas socialmente. Pues deberían haber estado superadas desde este Edward Jenner, ¿no? O sea, desde esa época ya, o sea, un problema menos, o como decía Forrest Gump, una cosa menos de la cual preocuparse, ¿no? Pero pues mira, tenemos problemas todavía decenas de años después. Es como el meme, ¿no? Que dice, pues la humanidad en el 2023 va a tener Autos voladores. voladores y todo, ¿no? Y ya estamos aquí peleándonos con casos bien simples Ujú, todavía. sí, en efecto, es triste, es lastimoso para la ciencia y para uno como libre pensador, para uno pues como científico, digamos, pues es frustrante, ¿no? Todavía más. Correcto. Muy mal, Charlie. ¿Tienes alguna información extra que compartirnos del caso de Lancet de 1998? Y no, o sea, solamente creo que aquí también otro punto que vale la pena a lo mejor abordar es cómo una revista se pudo prestar para algo así. Eso es muy importante, Charlie, tienes razón. Es una revista de renombre, es una revista importantísima a nivel científico, ¿no? A nivel mundial. Ujú. Cabe resaltar también que afortunadamente este señor Wakefield, Wakefield, ajá. Andrew Wakefield, pues le revocaron su licencia. Sí, o sea, ¿No? perdió la licencia Afortunadamente. y no era para menos. Ujú, O sea, el estudio era una verdadera, pues era una porquería de estudio. ahora sí, como dicen en el fútbol, eso es de cárcel. Exactamente. Pero también no podemos negar la negligencia, porque fue una negligencia por parte de The Lancet. No nada más el hecho de haber permitido que se publicara el estudio. Puedes cometer un error, ¿no? Puedes cometer el error, a lo mejor, de que publicas el estudio, pero mantenerlo 12 años
antes de retractarlo. Eso es lo que es imperdonable. Eso creo que sí fue un error importante. A ver si no con esto hacen lo posible para terminar nuestras carreras, ¿no? Pero esperemos que no haya ese tipo de censuras. Sí, yo creo que The Lancet todavía no está viendo nuestros episodios, pero bueno, The Lancet, si estás viéndonos, patrocínanos. Luego, pues seguimos con otro tema pseudocientífico, que es la homeopatía. Y este tema es muy largo y es de los temas más con los que tengo yo un conflicto más directo. Es algo que me molesta de sobremanera, porque pues como les comentaba en el primer capítulo a nuestros oyentes, pues mi formación es en química, farmacia y biología. Eh, y pues que llegue alguien que no ha estudiado ni las mínimas bases de farmacología, venga y te diga, pues con esta agüita de limón pues, te vas a curar de todos los males que la ciencia todavía no ha podido curar, pues es un golpe bajo, ¿no? Uno se siente bastante manipulado y vilipendiado, ¿no? Pues de que crean que tienen información que tú, con años de experiencia y años de estudios, y no solo uno, o sea, con años y años y años de estudios que lleva la ciencia en cuanto a farmacología no ha podido curar, y pues ellos llegan bien fácil con sus chochitos y te dicen, pues, se te va a quitar el cáncer o el autismo con esto, ¿no? Es algo que es molesto, es algo me parece increíble todavía que en pleno siglo XXI la gente siga creyendo que pues, si te tomas un terrón de azúcar, pues te va a hacer bien y te va a hacer, ¿no? Te va a hacer que te cures. Y lo más mm, molesto, no es molesto, lo más irónico tal vez es que pues ellos te dicen, ok, está bien que tú no creas, pero si a mí me funciona y a mí o sea, si yo creo y a mí me funciona, pues ¿cuál es el problema, no? Déjame a mí y a mí me va a curar, cuando lo cierto es que no está pasando así, jamás va a pasar de esa manera, ¿no? O sea, esa persona va a seguir con la misma dolencia, pero pues en su subconsciente va a creer que le está haciendo bien, ¿no? Y al final de cuentas, si no se cura, le va a echar la culpa a la medicina alópata, ¿no? Y que los médicos no saben, y que fue un mal diagnosticado, y que las farmacéuticas, y que el medicamento no sirve, y llega también a hacer una gran bola de nieve, ¿no? Hice una pequeña investigación. Eh, es larga. Si me permites, en esta ocasión pues voy a leer un poco. Porque pues es un tema que abarca muchas aristas y no quiero dejar ninguna de lado, ¿no? En México, Charlie, hay muchas farmacias alopáticas que venden productos que no tienen ninguna evidencia científica, ¿no? Como habíamos dicho, que son los preparados homeopáticos. Homeopáticas, ¿no? Así es, y no solamente en las farmacias alopáticas, hay propias farmacias que son farmacias de homeopatía donde te venden este tipo de dulces, ¿no? Como hemos dicho, la homeopatía, Charlie, no es una terapia con estudios científicos que avalen los resultados, ¿no? Sus resultados en el tratamiento y prevención de las enfermedades, tanto en adultos como en niños. El contenido de los preparados homeopáticos, en su totalidad, iba a decir casi, pero no, en su totalidad son agua o azúcar. En algunos de los casos les llegan a poner un poco de etanol, ¿no? Pero pues lo importante a destacar aquí es que no tienen ningún componente activo, no tienen absolutamente nada, ¿no? De hecho, para comprobar la nula efectividad que tienen, hay un doctor en física, bueno, en medicina física, que se llama Alberto Nájera, que estudió en la Universidad de Castilla en España, y cada vez que él va a dar una charla acerca de pseudoterapias, se lleva un botecito de un medicamento homeopático que se llama Sedafil o Sedatif PC, ¿no? Es un somnífero, o lo que te lo venden como somnífero en las boticas. El señor esto se toma la caja entera antes de platicar o de dar su charla, y pues de esa manera demuestra al público que pues, se puede tomar un producto de esa magnitud, pues sin que tenga ninguna consecuencia, ¿no? A lo largo de su vida. Pues es que al final del día, si no mal recuerdo, digo, tú hiciste tu investigación, pero si no mal recuerdo, el principio de la homeopatía es que entre más diluido es más potente, ¿no? Algo que no tiene sentido, ¿no? Porque pues como si estás diluyendo algo, pues en el laboratorio, generalmente cuando uno está en el laboratorio, pues cuando vas a tirar una mezcla, pues al contrario, la diluyes, ¿no? Lo más que se pueda antes de tirarla en la tarja, Claro. pero la diluyes mucho. Bien decían los grandes pensadores desde la antigua Grecia, el veneno
La dosis La hacia dosis el de veneno. veneno, exactamente. Así de simple, ¿no? Y la otra es que creo que habla la homeopatía también de esto de la memoria del agua, ¿no? Así A un es. principio así que está medio jaladillo de los pelos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Pues regresando un poquito al tema de este medicamento, bueno, este medicamento, de este preparado, eh, pues ves que en muchos medicamentos pues, te acompaña un instructivo, ¿no? Que te dice, pues, cuál es la posología o cuáles son los efectos adversos y demás. En estos casos, pues también los homeópatas se atreven a poner un papelito, un instructivo, ¿no? En este caso, el papelito que acompaña este producto, se mencionan los supuestos principios activos que contiene. Y para ello, cuantifican este principio activo en una unidad de medida que solo utilizan los homeópatas, que se conocen como CHs, que son los centesimal Hahnemanniana. Así, centesimal Hahnemanniana. En referencia a Samuel Hahnemann, que fue una persona, un alemán, que se inventó esta mierda en su casa en el siglo XVII, ¿no? Como casi siempre en estos temas, el viejo mundo pues estaba poniendo el ejemplo, ¿no? El tema de la homeopatía lleva años y felices días en todo el mundo vendiéndose como una terapia alternativa, ¿no? Eso por decirlo lo Polite, menos, ¿no? sí, exacto, lo más polite posible, ¿no? Porque en muchos casos sí te lo venden como medicamento, ¿no? En Europa hace algunas decenas de años, me parece que en los años 80, la Comunidad Europea en ese momento desarrolló una normativa de medicamentos en la que no deberían estar incluidos los preparados homeopáticos, pues ya que ellos habían exigido en un principio que las farmacéuticas demostraran la seguridad y la eficacia de sus productos mediante ensayos clínicos, que es como que lo que se debe de hacer, o es el deber ser, ¿no? Y lo justo, ¿no? Por supuesto. Y pues claramente la homeopatía no pudo demostrar su efectividad basado en ensayos clínicos, ¿no? Y fue por eso que estos países o los países con grandes industrias homeopáticas presionaron a los gobiernos para que se introdujera un régimen especial para estos productos, permitiendo así su venta y la autorización como medicamentos sin tener que comprobar su eficacia. No es confiable. No es confiable, exactamente. Correcto. Sí, sí, sí. Como te comentaba, pues no, estas empresas pues presionaron para que no, pues para que la venta o para que se permitiera esa venta y distribución en los centros de salud, en el particular punto de vista de Europa, con la única condición de que estuviesen lo suficientemente diluidos para que no, para que en la práctica pues fueran simples placebos, ¿no? Para que no te hiciera nada, exactamente, para que nada más hiciera un efecto psicológico y, pues no sé cómo funciona eso, ¿no? Pero, pues dicen que el poder de la mente Es fuerte. es grandioso. Pero, y ahí está otro tema, o sea, lo que hicimos hace rato, el conflicto de interés. Ujú, Otra vez el exactamente. conflicto de interés. Una vez Siempre más. la queja es que las farmacéuticas, es que no sé qué. Ujú. Quienes están en el conflicto de interés muchas veces son, no, el 100% de las veces Sí, son las pseudociencias. sí, sí, Y sí, es sí. un conflicto económico. Sí, habría que decirlo, es un conflicto económico, efectivamente, ¿sí? ¿No? Porque estas grandes empresas facturan muchísimo, ¿no? Llegan a estar a la par de muchas farmacéuticas pequeñas, ¿no? Pequeñas y me atrevería de decir que hasta medianas, ¿no? Algo muy parecido, Charlie, pasa en México, ¿no? Donde el gobierno federal avala la existencia de los preparados homeopáticos, aunque al mismo tiempo no avala su efectividad. Y pues podría sonar paradójico, porque pues de hecho sí lo es. Aquí en México los llamados medicamentos homeopáticos están contemplados dentro del sistema de salud como un tipo de medicina tradicional, alternativa o complementaria. De hecho, está contemplada también en la Ley General de Salud, como un tipo, bueno, más bien, en la Ley General de Salud está contemplada la existencia de estos medicamentos homeopáticos, al igual que los alopáticos, por supuesto, los herbolarios y algunos otros tipos de terapias que también voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Particularmente hay un artículo que me llamó la atención en la Ley General de Salud, el artículo 224, que dice, em, bueno, no tengo exactamente lo que dice, más bien en el artículo 224 es donde se habla de la existencia de medicamentos alopáticos, homeopáticos y herbolarios, ¿no? En este documento también se plasma el reglamento de insumos para la salud, que también es
otro bracito del sistema de salubridad general, del sistema de salud. Sin embargo, como te comentaba, pues su propio discurso los desacredita al mismo tiempo y te voy a explicar más o menos por qué, ¿no? Por un lado, en su página oficial, y la podemos poner aquí en el link para que le piquen, en su página oficial el gobierno federal define a la homeopatía como un modelo clínico terapéutico y de fortalecimiento de la salud, y define algunas líneas de acción para legitimar su existencia, como lo son la actualización del marco legal, ¿no? Es decir, los asuntos que tienen que ver con la regulación y la legislación de estos medicamentos o de estos preparados, que me niego rotundamente a decir que son medicamentos, Charlie, y cuando lo diga, por favor, corrígeme. En segundo lugar, está el impulso a la investigación y el fortalecimiento de la enseñanza y la definición no es cierto. El impulso a la investigación y el fortalecimiento de la enseñanza. ¿Esto cómo lo hace? Pues a través de las grandes escuelas de medicina alternativa, ¿no? Porque no solamente hay un colegio de medicina homeopática, ¿no? Ahí en ese colegio también te enseñan un poco de acupuntura, te enseñan a curar con piedras calientes y ese tipo de cosas, digamos, pues sin fundamento, ¿no? Mágicas, ¿no? Y en tercer lugar, por si fuera poco, Charlie, también definen un cuadro básico de medicamentos homeopáticos. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión tienes hasta aquí? Pues bastante sorprendido. Como tú dices, es irónico, ¿no? Que tú digas, tú como gobierno digas, pues es que sí, o sea, sí existe la homeopatía, ¿no? Sí es una alternativa. O sea, que tú reconozcas que es una alternativa a la medicina alopática, pero como dices, al mismo tiempo es una alternativa, pero pues vemos, ¿no? Sí, ¿no? Por otro lado se están lavando las Exacto, manos, ¿no? A mí exacto. también me suena como medio conflicto de intereses y le voy a seguir para que te convenzas todavía un poquito más, mi Charlie, y para que el público también se convenza y vea que estamos hablando verdaderamente con argumentos, ¿no? No solamente nos estamos quedando en el discurso de no sirven porque soy farmacéutico y yo digo que no sirven porque no sirven, ¿no? Lo que hemos comenzado desde el principio a decir es que nosotros les vamos a intentar convencer con argumentos de las verdades que hay alrededor de la ciencia, ¿no? Y a desmitificar las mentiras, ¿no? Pues como te comentaba, mi Charlie, pues esto no se detiene aquí, ¿no? Em, Oye, ya así en ese punto, ¿no? A lo mejor hasta podemos investigar si está la chamanería considerada o la astrología considerada en alguna regulación, la ¿no? astrología no, y la chamanería tal vez un poco, pero no se llama de esa manera. Y ahorita te voy a explicar. Híjoles, no, pues qué triste. Como te decía. Por el otro lado, no se tiene una legislación ni una regulación sanitaria para este tipo de preparados, ¿no? Hablando de la actualización del marco legal, hace algunos años se pidió y se intentó regular igual que en Europa la práctica de la homeopatía, ¿no? Y hasta se redactaron proyectos de norma para el etiquetado de estos productos, ¿no? Como la norma 221, que fue un proyecto de norma, y la actual norma 072 de medicamentos, de etiquetado de medicamentos alopáticos y herbolarios, que también incluye a los preparados homeopáticos, ¿no? Esta última contiene grandes inconsistencias cuando se trata de los medicamentos, entre comillas, homeopáticos. En primer lugar, incluye estos preparados y a los herbolarios en la misma norma que los medicamentos alopáticos, ¿no? Ahí está el primer gran error desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, es que si lo ves de alguna manera tiene a lo mejor sentido, porque, o sea, tiene sentido desde la visión del conflicto de interés, porque sinceramente, ¿cómo vas a desarrollar una regulación de homeopatía? No se me ¿Cómo ocurre. lo puedes hacer? La única forma, lo más viable es, pues la meto en una regulación de algo que sí está comprobado, sí es verdadero, ¿no? Para que la gente crea, ¿no? Que podemos, que van a la par esas dos, Sí, en efecto, ¿no? eso le puede dar un poco más de legitimidad, ¿no? O Ujú. eso podría hacer creer pues la ley, pero lo cierto es que no es así. Eh, en esa norma hay un apartado de leyendas de advertencia y de leyendas precautorias, ¿no? Que deben de tener los medicamentos en su etiquetado. Particularmente es el punto, para que lo puedan ver también nuestros amigos en la norma, es el punto 5.12, punto 1.2 y punto 3. Y dice:
Cuando el contenido alcohólico sea desde el 5% y superior al 11%, deberán expresar: no se administra a menores de 12 años, excepto en los medicamentos homeopáticos. Esto habla de dos cosas, Charlie, desde mi punto de vista. Una gran falta de responsabilidad, o de que los preparados homeopáticos pues, no contienen ninguna clase de principio activo que pudiera interactuar con el alcohol, ¿no? Pues por no decir que hay una dosis diferenciada generalmente entre la dosis que hay para niños y las dosis que hay para adultos, ¿no? Por razones obvias, por posología, ¿no? Por potencia. Pues en los preparados homeopáticos no es así. De hecho, en otro documento oficial, que es la farmacopea, ¿no? Homeopática, ahí no hacen diferenciación alguna, ¿no? Ahí te dicen que ese preparado, tal o cual preparado, se lo puedes dar a los niños menores de 12 años, al igual que a adultos. O sea, la dosis es exactamente la misma. Y esto Igual nos habla... que el caldito de pollo. Exactamente, esto nos habla de que pues, no te va a hacer nada siendo adulto y no te va a hacer nada siendo niño, ¿no? Este es uno de los grandes errores que pude vislumbrar dentro de la norma, ¿no? Hay otro apartado que me llamó la atención, ¿no? Déjame, te lo leo literalmente. En el apartado de dosis o posología, en el numeral 9.1.9 dice: se requiere la expresión siguiente: dosis o posología, la que el médico señale, excepto en los medicamentos homeopáticos, que para adquirirse no requieren receta médica. O sea, ninguno, ¿no? Y vaya, hasta los medicamentos de libre venta, ¿no? Te dicen qué hacer en caso de una sobredosis. Pero pues obviamente en el caso de un preparado homeopático, no tiene sentido que pongan esa leyenda, ¿no? Y te lo dejan muy claro en esta norma. Básicamente es un texto que nos habla, lejos de hablarnos de una regulación, nos habla de la propia desregulación escrita, ¿no? De la medicina homeopática. Así es, así es, así es. Otra de las estrategias, como te comentaba hace unos segundos, otra de las estrategias del gobierno federal para intentar legitimizar la existencia de estos preparados es la definición de un cuadro básico de medicamentos homeopáticos. Hablemos de este punto en particular, que es muy interesante, Carlos. El Consejo de Salubridad General tiene una comisión interinstitucional de cuadro básico y catálogo de insumos para la salud, que cuenta con 8 comités específicos. Entre ellos hay uno de remedios herbolarios, otro de medicamentos homeopáticos y uno de insumos de acupuntura, así como lo escuchas. Y no solamente se limitan a estos comités. Aquí tengo exactamente cuáles son todos los comités que abarca el Consejo de Salubridad General. Dame un segundo. Es interesante esto que mencionas porque otra característica de la homeopatía es que no, vamos a decirlo así, los remedios que vende ahorita son los mismos remedios que se vendían hace 60 años. No hay un avance, siguen siendo los mismos. ¿Y para eso necesitas un comité? Al parecer sí, Carlos. Por si hay algún cambio. Sí, ¿no? Claro, dentro de 60 años más. Exactamente. Dentro de estos comités que te decía, hay comités de medicamentos alopáticos, de materiales de curación, auxiliares de diagnóstico, instrumental quirúrgico y médico, osteosíntesis y endoprótesis, ¿no? O sea, son comités que de verdad están facultados y tienen bases científicas para poder regular este tipo de insumos, pero pues entre ellos, como te decía, pues vienen estos 3 comités, ¿no? De medicamentos homeopáticos, insumos de acupuntura y remedios herbolarios. Como te decía, el de insumos de acupuntura lo vamos a tratar un poquito más adelante, será objeto de mi crítica un poquito más adelante en el programa, ¿no? Pero para ponerlos en contexto, amigos míos, el cuadro básico de medicamentos alopáticos se encuentra en el orden de los cientos. Si no me equivoco, son alrededor de 800 medicamentos alopáticos. En comparación con los preparados homeopáticos, que tienen una suma de 34 preparaciones mágicas, ¿no? 8 policrestos, 16 semipolicrestos y 10 organotrópicos, ¿no? En un gran total, como les decía, de 34 medicamentos. Esta clasificación de policrestos, semipolicrestos y organotrópicos está basada supuestamente en la amplitud de su acción y su campo de aplicación, obviamente.
Y ve tú a saber cuántos cientos de menjurjes milagrosos no aprobados andan rondando las farmacias o las farmacias homeopáticas, ¿no? Porque si bien es cierto que los medicamentos que están regulados solamente son 34, hay cientos de remedios milagrosos que te los están vendiendo como homeopatía y no están regulados, ¿no? O sea, por más que el gobierno intente por todos los medios regular este tipo de patrañas, por lo menos para que no te hagan daño, hay otros centenar de preparaciones que no están regulados, es decir, que ni siquiera te están prometiendo que sean efectivos. No te pueden prometer ni siquiera que sean seguros. Creo que ahí tocaste un punto importante. Y mencionaste algo, dijiste que el gobierno, por más que quiera, le cuesta trabajo regularlos. Yo de lo que acabas de leer de esta normativa, yo por el contrario diría, más bien ni siquiera hay un esfuerzo del gobierno por querer regularlos. Porque el hecho de que estés aceptando, de que los estés metiendo en una norma junto con, con los medicamentos alópatas, pues sí habla de una falta de seriedad. Completa. Entonces, creo que más bien es que no hay un interés de querer regularlos, como tú dices, de querer por lo menos decir, bueno, ok, no sirve, pero sí garantízame que lo que se van a tomar la gente no les va a hacer daño. El O interés sea, que ellos tienen a lo es, mejor no les hace nada, pero no quiero que les haga daño. por supuesto, y como decíamos, el interés que ellos tienen, Charlie, es un interés económico, ¿no? Hay grandes empresas como Schweig Pharmaceuticals, o Boiron, o Nartex, o Medicor aquí en México, que son el claro ejemplo de cómo hacer negocio con la venta del azúcar, ¿no? Estaba haciendo una comparativa con un preparado homeopático que está dentro del cuadro básico de medicamentos homeopáticos, también si lo quieren consultar, está en internet. Es el Iodum Metallicum, ¿no? Este medicamento se utiliza para tratar el bocio o algunas enfermedades de la glándula. No, la glándula. ¿Pituitaria? No, No, tiroides. tiroides, exactamente. Este tiene un precio aproximado, Charlie, de 367 pesos o 357 pesos el preparado o la cajita con 250 gramos de estos glóbulos, ¿no? Que así se les llama. Esto equivale más o menos a 1,428 pesos el kilo de azúcar, ¿no? 14 veces su precio, Charlie. O sea, el azúcar más caro del mundo. Oye, ¿y tú que investigaste en este medicamento en especial, el yodo metálico, no es el yodo que se utiliza cuando hay radiación? Sí. Para evitar que la tiroides absorba radiación. Sí y no. Sí es la idea, pero no tiene absolutamente nada de yodo. Ok. Pero en efecto, ese sí, bueno, porque está súper diluido, ¿no? O sea, evidentemente no te sirve de nada, ¿no? Exactamente, O sea, prácticamente. te sirven más las que te dan cuando hay un accidente nuclear que esta madre que te venden. Exactamente. Y por supuesto que el yodo que te dan si sucede un accidente nuclear o que si tienes problemas también de tiroides, si es un medicamento alópata y si está regulado. Sí, ¿no? sí, claro. Y hay muchos estudios detrás de ello que sí lo avalan, ¿no? No como esta paparrucha, ¿no? Pues bueno, ya para cerrar o para ir cerrando este tema, Charlie, para los que aún no hayan entendido por qué la homeopatía es uno de los timos más grandes de todos los tiempos, déjame explicarles más o menos o exactamente en qué se basa esta mentira y este embuste, ¿no? La terapéutica de esta práctica se pone en gran medida la verdad inobjetable del paradigma terapéutico de eliminar la enfermedad, de eliminar o tratar o paliar a la enfermedad. Sus síntomas y sus agentes etiológicos, que básicamente son los hongos, los virus, las bacterias, etcétera, ¿no? Más bien se basa en utilizar algunas sustancias vegetales, animales o hasta minerales en concentraciones infinitesimales en las famosas unidades hahnemannianas, disueltas en etanol generalmente, en etanol, en agua o incluso en preparados sólidos que también están diluidos con lactosa, ¿no? Que en realidad es una dilución, pero de hecho tienen otro nombre. No recuerdo, se los vamos a poner por aquí, pero no es una dilución porque son formas farmacéuticas o formas homeopáticas sólidas, ¿no? Que las diluyen estas con lactosa, ¿no? Estos preparados las tienen que agitar los preparadores de una manera específica
a la cual se le llama dinamización o impregnación. Basándose en ideas New Age, como la memoria del agua, como comentabas anteriormente, Charlie. Para darle más o menos una idea, si preparamos o si hacemos un preparado de algún producto y tienes 6 unidades hahnemannianas, estamos hablando que esto sería igual a que una preparación que pese 1.000.000 de kilos tenga 1 microgramo de principio activo. Súper concentrado. Súper concentrada. Y eso no es todo, Charlie, porque he visto algunas preparaciones que tienen hasta 200, 200, ¿cómo se decía? Diluciones hahnemannianas. No, sí, o sea, si pudieran contar con átomos, lo harían, ¿no? Exactamente, básicamente así es. Mejor, pues no sé, pues nos tomamos un vasito de agua de mar y pues ya tenemos, pues la cura contra... Sí, pues, y más está más concentradito con la sal, ¿no? muy concentrado, exactamente. Sí, no, es increíble, ¿no? Te digo que he visto que preparaciones que tienen hasta 200 CH, ¿no? Otro de los principios, si se les puede decir así, de la homeopatía, es el principio hipocrático, que ya tiene 2400 años de atraso, por cierto, de que lo semejante cura a lo semejante. Recordarás. Es decir, por ejemplo, si tienes depresión, y no estoy jugando, de verdad, pues te tomas un preparado de cebolla que te hace llorar. Y pues lo diluyes 1.000.000 de veces, impregnando en un comprimido de azúcar y listo, se te quita la depresión. Claro. Totalmente lógico. Esa es la lógica que siguen los preparados homeopáticos, Charles. Y pues mucha gente dirá, bueno, pues, ¿no? Si entonces no le hace no le hace daño a nadie porque pues no hace nada, pues ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué te molestas tanto? Hay varias razones, ¿no? Una de ellas, pues es porque la homeopatía pues, te engaña, ¿no? La homeopatía te engaña, te medicaliza, desacredita la farmacia, te da falsas expectativas, te aleja de un tratamiento efectivo en muchas de las ocasiones, te genera una falsa sensación de seguridad y por si fuera poco te hace perder tiempo, dinero y esperanza. Es un embauque vil. Completamente. Entonces, pues creo que hay suficientes razones, Charlie, para no confiar y para desacreditar este tipo de prácticas, ¿no? Son bajas porque una vez más, como te decía, juegan con los sentimientos de la gente, vendiéndoles agua, diciéndoles que les va a curar. Y que debería ser algo que debería empezar del gobierno. Sería algo que debería empezar. Desacreditando. Pero mira, ¿qué podemos esperar también, Carlos? Si en países de primer mundo todavía no se ha podido legitimizar el uso de la medicina alópata y desacreditar a la medicina homeópata, ¿no? Tenemos países como España, tenemos países como Inglaterra, como Alemania, que es la meca de la farmacia. ¿No? Es general, o sea, no, y no me refiero cuando hice a lo mejor el comentario de empezando desde el gobierno, no me refiero al gobierno de aquí, me refiero al gobierno de todas las partes del mundo. Claro. Porque lo apoyan, porque permiten que siga ocurriendo y a lo mejor no hay una mano un poquito más firme de decir esto no sirve, o sea, esto es puro embauque. Poco a poco se ha ido demostrando y ha ido cayendo en cuenta algunos gobiernos de algunos países, por ejemplo, con Manuel Macron en Francia, ya la homeopatía no está subvencionada por el gobierno, afortunadamente. Me parece que hay otros países, incluso en Latinoamérica, que también ya están desacreditando estas prácticas, ¿no? Si no mal recuerdo, también Argentina, pero bueno, este es un dato que podemos corroborar más adelante, ¿no? Pero sí, estoy seguro que Manuel Macron desacreditó ya completamente esta práctica en Francia. Pues ojalá sea pronto también que se desacredite, o sea, que no se le... No sé si aquí en México se le invierte, no sé si en México se le da recursos. Bueno, está el Hospital Nacional de Homeopatía, debería de cerrarse y abrirse un hospital alópata. Pero ¿no? Eso nos habla, Charlie, de que sí, está subvencionada por el gobierno, ¿no? Qué triste. Incluso hace poco se abrió, creo que fue con Peña Nieto, ¿no? Que se abrió un instituto también de homeopatía, ¿no? Bueno. Triste, pero cierto. El Instituto Nacional de Chamanería, después lo veremos por ahí. El Instituto Nacional de Astrología también. ¿Por qué no, verdad? Pues no? Hay que gastar el dinero en esas cosas porque sobra. Terrible. Oremos.
Bueno, Charlie, creo que por mi parte podemos cerrar el tema de homeopatía. Digo, será un tema recurrente que vamos a hablar en los Ujú. siguientes episodios, ¿no? Es algo que no vamos a dejar del dedo en el renglón porque es algo pues que queremos hacer conciencia, ¿no? Yo creo que de hecho todos los temas que estamos hablando ahorita van a llegar a ser recurrentes otra vez, vamos a tener que volver a hablar de ellos, porque son los mitos más comunes que existen, que han llegado hasta nuestros días. Eh, igual ahorita el tema que sigue, que es este de productos naturales también, creo que es Mm. algo igual que la homeopatía. Ujú. Es un embauco, es una ideología, ¿no? Eh, que nada más busca vender o hacer marketing. Y pues bueno, entrando precisamente en este tema, ¿no? De los productos naturales, pues ahorita hay un debate, ¿no? Si tú luego te metes a redes sociales, todo eso, ¿no? Te hablan de que comer natural es mejor, que Claro. todo eso, ¿no? O sea, y se ha convertido en una dicotomía Ujú. de natural versus artificial, ¿no? Ujú. Pero aquí el problema es que todos estos promoventes nunca nos definen qué es natural. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre he dicho yo, pero creo que muchas veces de conceptos hay dos definiciones. La definición real, vamos a decirlo así, y la Ajá. definición subjetiva. En este caso de los productos naturales creo que hay un uso totalmente no coherente del término de natural, porque pues natural hace referencia a lo que no está tocado por el hombre. Ujú. Y los alimentos, todo lo que comemos, están tocados por el hombre y son productos de la mano del hombre. Así es. Entonces, desde Todo, ahí, todo está industrializado. exactamente, y deja de industrializado, o sea, como decíamos en el capítulo anterior, el maíz no se dio solo, o sea, fue Ujú. producto de un mejoramiento por parte del hombre. Los tomates igual, o sea, todo lo que comemos, pues es producto de la mano del hombre. Sí. Si quieres comer algo natural, pues métete a la selva, ¿no? Y la primera planta que te encuentres ahí, cómetela. Y pues si sobrevives, pues ya vas a poder decir que comiste natural, ¿no? Y si sobrevives también al dengue Y y si al sobrevives al dengue y chikungunya, todo y eso, sí, 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 por exactamente. supuesto. Entonces, estos grupos que nos hablan de los productos naturales, Ujú. pues hablan precisamente desde el sesgo de término, desde el sesgo o desde el desconocimiento, que lo que comemos es parte de un producto de mejoramiento y pareciera también que es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Ok. Si comes natural, pues es lo bueno. Ujú. Si comes artificial, es lo malo, ¿no? Ujú. Pero pues si nos vamos, como decíamos, a algunos ejemplos, pues en la naturaleza podemos encontrar varios ejemplos de eh, de que no siempre lo que pudiera parecer natural es bueno, ¿no? Claro. Por ejemplo, algunas semillas de frutas como las manzanas Ujú. contienen cianuro en forma de compuestos cianogénicos. Claro. O sea que aunque necesitas comer grandes cantidades de semilla, pues si comes muchas sí te puedes morir, o sea, al menos sí te puedes dar una buena intoxicada. No, y hablando de esto, pues hay los grandes venenos o las grandes toxinas vienen de la naturaleza. Exactamente, Entonces, pues naturaleza no siempre es igual a bueno o a saludable. exactamente. Sí, ahora que estás hablando de este tipo de toxinas, pues en la naturaleza, como te decía, pues vienen los grandes venenos, ¿no? Las grandes toxinas. Por ejemplo, la tetradotoxina, que viene del pez globo, es una de las toxinas más potentes que existe en la naturaleza. Otro de ellos es la batracotoxina, que viene de las ranas dardo, ¿no? Ujú. Que, bueno, eso ya será un tema aparte, pero viene de la alimentación de estos batracios, ¿no? Otro de ellos es la ricina, la estricnina y, ¿por qué no recordar a la toxina botulínica, ¿no? Mm. Que viene de la bacteria esta Nairobia Clostridium botulinum, ¿no? Entonces, pues, insisto, como decía, no siempre lo natural es saludable o lo natural te va a hacer bien, ¿no? O sea, los Mm. grandes venenos de la naturaleza pues siempre van a estar presentes en la naturaleza, ¿no? Y ahí es donde está lo que mencionaste hace poco. La dosis hace al veneno, Ujú. ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo son los frijoles rojos, ¿Mm? ¿no? Que tienen lectinas. Ujú.
Si no los coces bien, si no los cocinas bien, pues te puedes dar una buena intoxicada Sí, también. claro. Otro ejemplo es el safrol, que se encuentra en el aceite de la nuez moscada y Ok. la canela y que tiene propiedades carcinogénicas. Y aún así seguimos tomando nuestros tecitos de canela. Exactamente. ¿Por Y qué? no pasa nada. Exactamente, porque son cantidades muy pequeñas. Ujú. Entonces, aquí, esto nos lleva a otro punto que es esto de los químicos, ¿no? También es un Sí. discurso, o sea, los productos naturales están muy relacionados con el tema de los químicos. Es que los químicos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pero ¿de qué escuela? ¿O de qué universidad de esos químicos? De la NCBI o... Ajá, sí, a ver, cuéntame. Más bien, obviamente nos referimos a sustancias Claro, químicas. claro. Y al menos en el caso, por ejemplo, de productos naturales, alimentos específicamente, podemos detectar dos vertientes de agricultura, ¿no? Que se han hecho muy famosas relacionadas, o sea, no me salgo del tema de lo natural, Ujú. que es la agricultura orgánica y la agricultura ecológica. Ya. Eh, Estas dos agriculturas presumen que no utilizan insumos artificiales químicos para proteger sus cultivos. De acuerdo. Algo que pues es totalmente falso, Ujú, ¿no? ujú. Si hacen uso de sustancias químicas, claro que tienen que hacer uso, o al menos que de verdad funcionen bajo el principio de también los insectos necesitan comer, pues sí, claro que sí utilizan ciertas sustancias para proteger sus cultivos. A lo mejor dicen, bueno, pero es que utilizan vinagre, pues sí, pero no deja de ser una sustancia química, Claro. no deja de tener una actividad, ¿no? Que pues evidentemente le hace daño a otros seres vivos, porque pues estás matando a otros seres vivos, por muy orgánico que quieras verlo, Ujú. estás matando pues, a otro ser vivo, ¿no? Para que... Claro, sí, sí, sí. A lo mejor ahí hay un conflicto o un problema de semántica en cuanto a natural y en cuanto a químico, ¿no? Yo creo que tal vez se quieran referir a sintético. Tal vez sí, eh, muy probablemente sea más bien una referencia a algo que es producido en un laboratorio, ¿no? Pero O como producido a gran pasa, escala, claro, pero hay muchas sustancias químicas que se dan en la naturaleza y nosotros las replicamos a gran escala, así es. ¿no? De Eh, maneras de biotecnológicas. manera biotecnológicas, Ujú. exactamente. Pero esto que mencionas de la semántica, sí. eh, un- el propio nombre de agricultura orgánica, Ujú. pues está totalmente sesgado. Sí. Porque ellos dicen, bueno, es que orgánico es lo que no tiene sustancias químicas sintéticas Ujú. y de herbicidas y esas cosas. Y dices, bueno, pero pues es que orgánico como tal, pues hace referencia al carbono. Entonces, pues Claro, el petróleo es orgánico. claro. Forma parte de hidrocarburos, claro, pero es un compuesto orgánico. Claro, cualquier carbono con grupos funcionales diferentes en cualquier estado Exactamente, son son orgánicos. orgánicos, Y claro. más, y todavía más arriba, pues básicamente todo está hecho de sustancias químicas. Ujú. Todo, o sea, La todo, vida, no existiríamos sin eso. claro, la ¿No? vida, el universo. Exactamente, entonces estos grupos están promoviendo una asociación negativa, Ujú. ¿no? Al término de químico, al término, bueno, que repito, no sé si los químicos de qué escuela, pero están haciendo una De asociación la Simón Bolívar, no. de la No, Simón no vas a Bolívar, estar no creo. hablando. No, pero no digas dónde estudiamos. Ah, no, 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 no. Este, entonces hay una asociación a algo malo. Ujú. Y que eso es una característica que habla de una pseudociencia, ¿no? Correcto. Porque estoy desacreditando otra forma de agricultura, a lo mejor la industrializada. Yo no digo que sea eh, eh, supremamente mejor, ¿no? Ujú. Evidentemente es lo que nos está dando de comer ahorita. Se Sí, pueden mejorar cosas desde luego. y creo que es lo que se está buscando, que se mejoren cosas, que se mejoren los modos de producción a algo más sostenible. Ujú. Pero no por eso vas y le tiras pues, mierda, ¿no? A los demás. ¿Por qué lo haces? Pues porque hay un conflicto de interés. ¿Y cuál es ese conflicto de interés? Pues que yo quiero vender mis productos orgánicos. Otra vez. Y otra vez, y los vendo más caros. Así es.
Sí, sí, vendiéndote la panacea, ¿no? Como La que, pues, si panacea. si te comes mis medicamentos, productos orgánicos, vas a tener una vida más longeva y vas a evitar el cáncer por los conservadores y un gran etcétera, ¿no? Exactamente. Esto último que estás comentando, pues, pues, me hizo recordar una vez más, ¿no? Que todas las pseudociencias van de la mano, porque la misma táctica que utilizan este tipo de empresas o de personas es la misma táctica que utilizan las empresas homeopáticas, ¿no? De lo que hablábamos hace unos segundos. Es Ujú. exactamente lo Lo mismo, mismo, conflicto de intereses para vender. exactamente. Y haciendo una pequeña reflexión, pues es un discurso subjetivo Ujú, y estuve investigando un poco, ¿no? Como de estas tendencias, o sea, de la homeopatía, de los antivacunas, de los productos naturales, de las curas contra el cáncer, ¿no? Todo eso. Hay un libro, se lo recomendaría nada más se lo recomendaría nada más a alguien que, que sea crítico, que sea objetivo y que le guste cuestionar lo que dice un libro, ¿no? sí. No alguien que se crea todo lo que dice un libro. Estás hablando de toda nuestra audiencia, que es un Exactamente. público inteligente y conocedor, Y Charlie. por eso confío en que van a entender a qué me refiero. Sí. Hay un libro que se llama No Logo, que es de una autora que se llama Naomi Klein, y precisamente nos habla, ella hace esta descripción de todo lo que ocurre por ahí de los 90 Ujú, cuando se empiezan a gestar estos movimientos críticos del sistema, de criticar a las empresas, de estamos cansados del control que ejercen las empresas sobre nosotros, todas esas cosas, y cómo se empieza a forjar, ¿no? Esta visión de, pues ya no queremos a las empresas, por eso se llama no logo, ok, ya no queremos a las empresas, así es. ya estamos buscando como lo alternativo, ¿no? Y creo que todas estas cosas o mucho se potencia en este momento, porque sí, a partir de los 90 empiezan a surgir todos estos movimientos ambientalistas, empiezan a surgir todos estos movimientos que de lo natural, que de lo orgánico, ese tipo de cosas. Y pues es interesante porque creo que lo que terminó pasando fue que todos estos movimientos efectivamente, si uno los ve, si uno los revisa, pues no hay una marca de agricultura orgánica. Es la agricultura orgánica, es el concepto de agricultura Claro. orgánica. Hay muchas empresas de agricultura orgánica. Ujú, Igual de homeopatía, hay muchas empresas de homeopatía, pero es el concepto o se ha hecho un marketing del concepto y no tanto de una empresa. Porque ya ok. no te venden una marca, te venden un concepto, una idea, un estilo de vida que supuestamente, ¿no? Es alternativo al sistema en el que estás viviendo. Ujú, Y esto te hace diferente, muchísimo más diferente que cualquier otra persona en este claro. planeta. Y no solo diferente, te hace mejor. Exactamente. Ujú, Entonces es un marketing, sí. es un marketing. Y pues para el caso de los productos naturales y de los que hemos comentado anteriormente, o sea, Ujú, la homeopatía, los grupos antivacuna, ujú. pues es lo mismo, ¿no? Es la ilusión de querer pensar que porque crees que estás pensando diferente, eres diferente y no. Pues bastante pues interesante esto que nos cuentas del libro. Pues si puedes, nos pones aquí en la pantalla pues el título, ¿no? Y la portada del libro para que nuestros amigos interesados en este tipo de temas pues le echen una revisada, ¿no? El siguiente tema en nuestra agenda, Charlie, es la acupuntura y la quiropraxis. No sé, ¿tú qué opinión tienes de ella antes de entrar de lleno en este tema? Ah, pues que son pseudociencias, ¿no? También. Pues que no funciona, Pues que ¿no? no funciona, ¿no? Sí, no, bueno, pues son prácticas, sobre todo la acupuntura, ¿no? Mm, Práctica milenaria, ah, sí. que al igual que la homeopatía, pues sigue siendo milenaria porque sigue siendo el mismo método, el mismo Y no ha todo, no ha evolucionado, evolucionado, no y ha claro, cambiado, ¿no? exactamente. Sí, sí, en efecto, Charlie, tienes toda la razón. Cuando estaba preparando, de hecho, el tema de homeopatía, pues me hizo recordar inevitablemente a otra de estas pseudoterapias, ¿no? Que es la acupuntura, ¿no? De hecho, esta pseudoterapia está muy difundida en México, incluso en personas que no creen en la homeopatía, ¿no? Y pues es también interesante que, como te mencioné,
el Consejo de Salubridad General también tiene un comité de insumos de acupuntura, ¿no? Que podrías decir, pues, eh, entiendo tal vez el por qué lo hacen, pero bueno, lo explicaré un poco más adelante, ¿no? Ahí tengo un conflicto que a lo mejor tú me puedes ayudar a aclarar un poco, ¿no? Un poco de historia, Charlie. Entre 1989 y 1994 se estableció una clasificación de medicina tradicional: parteras, herbolarios y, como lo habías dicho anteriormente, curanderos. Y bueno, también medicinas paralelas, ¿no? Que es la acupuntura, la homeopatía y la quiropráctica, con la finalidad de orientar la tarea de definir la normatividad, como lo habíamos visto en los preparados homeopáticos, mediante algunos criterios supuestamente sistemáticos y conforme a las reglas del derecho sanitario, ¿no? La cosa es que pues ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Y continuamos perpetuando unas prácticas místicas en lugar de fomentar las verdaderas prácticas basadas en la experimentación y la comprobación de resultados, ¿no? Una vez más, voy a mencionar una norma oficial mexicana. En este caso es la NOM 017 de la Secretaría de Salud, que salió en 2012 y no se ha revisado, o bueno, se ha revisado, pero no se ha modificado, ¿no? Esta norma se llama Regulación de Servicios de Salud para la Práctica de la Acupuntura Humana y Métodos Relacionados, ¿no? No te explican exactamente qué son estos métodos relacionados. Esta norma dice que la acupuntura humana es un procedimiento terapéutico que constituye una actividad auxiliar en la práctica médica en general. Lo mismo que te podrían decir de la homeopatía, ¿no? Que es una práctica que te puede ayudar siempre y cuando la tomes a la par de una práctica o de una, sí, una Alópata. práctica alópata, ¿no? O sea, es exactamente el mismo discursito que te dice el sistema de salud, ¿no? La definición de la acupuntura es la siguiente. Dice: método clínico, terapéutico, no medicamentoso, que consiste en la introducción en el cuerpo humano de agujas metálicas esterilizadas, que funge como auxiliar en el tratamiento médico integral. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su metodología experimental? Pues quién sabe, ¿no? Eso sí no te lo explican en la norma ni en ningún lado. Qué raro. Qué raro. En las generalidades de esta norma dice: en los casos de pacientes por primera vez, se deberá de elaborar una carta de consentimiento informado. ¿Eso a qué te suena, Charlie? A mí me suena, por ejemplo, pues cuando te vas a vacunar, ¿no? O en estas últimas fechas, cuando te vacunabas por COVID, que en realidad la vacuna era experimental y te hacían firmar un consentimiento informado, cosa que no pasa cuando te vas a vacunar contra el tétanos o contra la difteria, ¿no? Eh, pues esto nos habla de que pues, seguro no es la acupuntura. Entonces te hago firmar un papelito de que Me deslindo, ¿no? me Casi, casi. deslindo de responsabilidades, aunque pues la responsabilidad es tremenda porque Ujú. pues lo está auspiciando el sistema de salud, ¿no? En este numeral 5.5 dice que los métodos relacionados en los que se apoya la práctica de la acupuntura humana y que pueden ser utilizados son la electroacupuntura, la analgesia acupuntural, los microsistemas, la estimulación por láser, moxibustión, ¿qué? Masaje. Masaje tuina, la electroestimulación, electrodiagnóstico acupuntural, sangrías y ventosas. Yo ya no quise ahondar en las sangrías y en las ventosas, que son prácticas, pues creo que son prácticas ya bastante salvajes, ¿no? Y de hecho, bueno, no sé, ahora en las últimas Olimpiadas Así es. había varios, de los de Varios natación, ¿no? atletas Varios con atletas de unos natación con unos moretonzazos. moretones que decías, ay, Y no solamente acupuntura y ventosas es lo que utilizan, también hay unas vendas, que también voy a hablar un poquito más adelante, que supuestamente son auxiliares en dolores relacionados con los músculos y los ligamentos, ¿no? Que pues no te sirven absolutamente de nada, pero pues te la venden en el servicio de salud como que pues, igual, ¿no? Como que la panacea, en lugar de ir con un médico o un fisioterapeuta mm, pues experto, ¿no? Y ujú. experimentado y estudiado, ¿no? De hecho, en varios hospitales y clínicas públicas y privadas se recetan este tipo de terapias pseudocientíficas a sus pacientes, ¿no? Todo ello, obviamente, sin ofrecer pues, alguna alternativa real, ni informar que la ciencia ha demostrado en numerosas ocasiones que estas prácticas son ineficaces.
La acupuntura no funciona en absoluto, Charlie, pero pues es una de las pseudociencias más defendidas y más difundidas en México. En ocasiones por gente que rechaza, como te decía, pues otras pseudociencias como la homeopatía, ¿no? Bajo el clásico de a mí me funciona o a mi tía le funcionó. Es como el capítulo de South Park, ¿no? Donde se pelean los psíquicos, ¿no? Unos contra otros. Exactamente, exactamente. Cada vez que hablo de una pseudociencia me suena algo así el capítulo de South Park. Pues sí, como te decía, el motivo de que estas prácticas estén tan difundidas en ocasiones es porque utilizan métodos de eficacia demostrada bajo una práctica New Age, como ya lo habíamos comentado en el tema de la homeopatía, pues que está repleta de canales de chakra y energía mágica, ¿no? Y a la gente, y sobre todo en los países tercermundistas, pues nos encanta todo esto de la mística, ¿no? De la magia, de la chamanería, y pues una vez más está muy cerca y roza en las creencias religiosas o en las creencias espirituales de la gente ignorante, ¿no? Pero bueno, desde sus inicios, un poco retomando el tema de la acupuntura y de la fisioterapia, pues desde los inicios, esta ciencia, que es la fisioterapia o esta práctica clínica, esta verdadera práctica clínica, ha tenido que lidiar con un montón de pseudociencias como estas, ¿no? Disciplinas que no sustentan su acción en ninguna clase de evidencia científica, ¿no? Y fundamentan sus propiedades en creencias ciegas, ¿no? Como, por ejemplo, la osteopatía, fundada en 1874, pues, por un señor que ni siquiera vale la pena decir quién fue. Y pues justifica su práctica en un sinnúmero de técnicas de, digamos, energía vital o energía muscular y manipulaciones para liberar la energía de los tejidos blandos, ¿no? Si hay alguien en este podcast que sepa de lo que estoy hablando, pues por favor explíquenme porque yo no tengo ni la menor idea de lo que acabo de decir, ¿no? Hay otro tema, otra pseudociencia, otra pseudoterapia con la cual también está muy peleada los fisioterapeutas, que es la quiropraxia, ¿no? Que también fue creada en los años 80, me parece. Es que es la ironía de la ironía, o sea. O sea, está muy fuerte, ¿no? O sea, Y como nos que. podemos seguir, Charlie, con el montón de prácticas que te comenté, que pues ahondaremos en el tema tarde o temprano, ¿no? Pero uno diría, bueno, es que nada más voy a luchar contra la homeopatía. Está bien, la tengo fácil. Pero tienes que luchar contra un montón pues, de mentiras, ¿no? Pero deja de eso, o sea, el problema es que hasta entre ellas. Ajá, exactamente. O Entre sea, ellas hasta están entre ellas peleadas. están peleadas, ¿no? O sea, vas con uno, no, es que eso no sirve, ¿no? Vas con el, no, pero es que eso no sirve, es una mentira. Que también me suena a otro episodio de South Park, pero pues no lo mencionaré, ¿no? Pues bueno, en México, bueno, de hecho les estaba platicando de la quiropraxia, ¿no? Esta práctica se basa en subluxaciones de la médula espinal. O sea, ya con eso te estoy diciendo todo. O sea, te manipulan la médula espinal para quitarte dolores musculares, dolores... Son los videos que hay ahí en TikTok, en YouTube, de estas personas que acuestan y que les hacen movimientos muy bruscos Así es. para, para supuestamente acomodar o quitar cierta dolencia. Exactamente. Hasta había un video que estaba gracioso, ¿no? De una persona, o bueno, de un quiropráctico, bueno, de una de estas personas Ajá. que hace de un pie, ¿no? Y que creo que agarra el pie y se lo hace bien Hay fuerte muchos y videos, después sí. salen estas personas con el pie roto, ¿no? Así. Y nada más alejado de la realidad, Charlie, porque sí es cierto, o sea, cualquiera de ese tipo de prácticas te puede llevar a lesiones irreparables, te Ujú, puede ujú. llegar incluso A la a la muerte. muerte, de hecho, Sí. ¿no? O que te rompan el cuello, pues De hecho, hay o muchos, quedas parapléjico o te mueres. de hecho, hay muchos casos muy sonados, entre ellos el caso de una chica, Playboy, en los años 80 o 90 me parece. Pues había un titular, ¿no? Que decía que a comienzos de la semana la famosa actriz de 34 años, fulana de tal, pues había visto un quiropráctico y le habían hecho algún procedimiento de quiropraxis y al final la, 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 la morgue o el estudio que se le hizo a esta persona pues demostró
que había sido, pues había fallecido por una luxación en las cervicales, ¿no? La mató. Y eso fue de los casos más sonados en Estados Unidos. Pero imagínate cuántos casos no hay que no se documentan porque la gente no es famosa, ¿no? O sea, muchísimos, ¿no? Porque la gente no es famosa y porque no, la regulación en los países que lo permiten no permite entablar un juicio, porque como tú mismo lo dijiste ahorita, o sea, ni siquiera definen cuáles son los métodos en la regulación. O sea, Exactamente. ni siquiera están definidos. Por lo menos en México no, pero sé de primera mano que en países como Francia o Estados Unidos están regulados y están muy difundidos este tipo de prácticas, ¿eh? Entonces, pues ahí bandera roja y, pues no le hagan caso a la primera persona que les recomiende un quiropráctico, ¿no? Ujú. Ay, yo que quería ir mañana con el quiropráctico y me quitas las intenciones. No, Charlie, te recomiendo encarecidamente que no vayas, porque si no puede que no haya un próximo episodio. Y nadie quiere eso. Algunas de estas técnicas, Charlie, han intentado, bueno, han sido mejoradas y han intentado ser sometidas al método científico por varios fisioterapeutas, ¿no? Con el afán de poder demostrar la efectividad, si es que la tuviese, de alguna de estas técnicas, ¿no? Pero pues esta rama de la fisioterapia pues cada vez ha sido pues, más y más criticada por este tipo de accidentes o incidentes que ha tenido, ¿no? Eh, por basarse prácticamente en principios biomédicos caducos, inservibles, ¿no? En métodos que ya se ha demostrado que sus efectos, una de dos, o son de corta duración o son propensos a una dependencia, ¿no? Entonces, pues cabe mencionar también que en la actualidad los que practican la quiropraxia y la osteoterapia, pues han reportado un gran número de lesiones en el público en general, ¿no? En los pacientes de estos fisioterapeutas, digamos, de renombre, ¿no? En los últimos años, intervenciones de la medicina tradicional oriental han invadido, como hemos visto, pues la práctica médica, ¿no? Porque también hay ofertas como el cupping, que es el que me decías de que se ven todos moreteados, o las vendas, vendajes neuromusculares, creo que se llaman, pues que no te funcionan, ¿no? Y están basados en otras pseudociencias que están avalados por, pues, por la ciencia, ¿no? Como por ejemplo dicen que la acupuntura está basado en la punción seca. La punción seca es también una pseudociencia que no te funciona para absolutamente nada. La punción seca, en pocas palabras, es insertarte agujas también en el músculo para liberar dolores musculares, no para bloquear el chi ni las energías místicas ni mágicas. Eso sí está un poco más fundamentado en la ciencia, pero aún así hay estudios, o más bien no hay estudios que puedan comprobar su efectividad, ¿no? Entonces, pues es otro tipo de pseudociencias que se basan en otras pseudociencias, ¿no? Es como pues, hacer castillos en la arena, ¿no? Otro de los problemas de estas técnicas y de la medicina oriental o de la medicina mística es que se emplean como tratamientos para síntomas y al no ser específicas para el sitio de acción, pues dificultan el estudio, ¿no? Porque te dicen que te van a tratar todos los dolores y no te dicen, pues, si te van Como una pseudociencia, te resuelve todo. Exactamente. Como te decía, pues hay pocas investigaciones de este tipo de prácticas, como la quiropraxis o la punción seca o la ¿Acupuntura? la acupuntura, exactamente, ¿no? Hay una revisión importante que también se los dejaremos tal vez por acá, si es que lo encuentro entre mis archivos, de un autor que es Mota, Silva y Asociados, ya sabes, el Mota et al, de 2015, donde se determina que entre el 21 y el 82% de los fisioterapeutas reciben formación sobre la práctica basada en evidencia, pero solo la mitad de ellos utilizan estudios científicos para sustentar su razonamiento y tratamiento en la práctica clínica diaria. Es decir, que están propensos a utilizar este tipo de técnicas, pues porque son las que más
les dejan dinero, ¿no? Son con las que mejor pueden lucrar, no con las que mejor puedan hacerle el bien a las personas, ¿no? Regresamos Otra otra vez vez. al conflicto de interés económico. Exactamente. Y creo que esto va a ser una constante en todas las pseudociencias, Charlie. Entonces, pues creo que ya le quedó claro a nuestra audiencia, pues del por qué, ¿no? Estas pseudociencias están tan difundidas, o por qué las pseudociencias están tan difundidas. Llegando ya al final de este episodio, mi estimado Daril, Ujú. eh, creo que sería o vale la pena que hagamos una pequeña reflexión de por qué somos embaucados tan fácilmente, ¿no? Yo me di a lo mejor a la tarea de investigar un poco, Sí. ¿no? Y recogí algunos puntos que pudieran ayudarnos a entender por qué es tan fácil que la gente se crea cualquier cosa. Un punto es que evidentemente la identidad, o sea, de quiénes somos y nuestras emociones Ujú. pesan mucho en el cómo entendemos y percibimos la realidad que nos rodea, ¿no? Eh, También el otro es de que somos necios, ¿no? Y una vez que tenemos una opinión, Sí. está muy difícil que la cambiemos, ¿no? Sí. Nos aferramos a esa opinión que ya, que ya tenemos. Y por miedo tal vez, ¿no? A parecer tontos o parecer ignorantes, ¿no? Creo que es más fácil entre la gente, como dicen por ahí, o sea, alzando la voz, no, eso no te va a hacer que tengas la razón, ¿no? El aferrarte a una idea, pues no te va a hacer, o no la va a hacer cierta, ¿no? Entonces, pues sí, coincido contigo que decidimos aferrarnos a una ideología particular, o nos casamos con una ideología porque pues estamos faltos de identidad en muchas ocasiones, ¿no? Y queremos, desde otro aspecto, pues queremos pues, saber más que el otro, ¿no? Ujú. Y de esa necesidad también está o sea, son como necesidades, ¿no? Ujú. Y la necesidad también de querer creer que las cosas pasan por una razón, ¿no? De que siempre hay una correlación. Eh, y que esa correlación es muy sencilla, ¿no? Y que por algo pasó y es más fácil también echarle la culpa a alguien. Y fíjate que ahora que hablas de correlación, no funciona solamente en las personas que creen en la medicina alternativa, ¿eh? O en este tipo de embustes como la toma de, ¿cómo se dice? De medicamentos alcalinos o de la dieta de limón para adelgazar. También los médicos alópatas, pues toman este argumento y lo esgrimen como cierto, ¿no? Una de las cosas que recuerdo en este momento es cuando te dicen que, eh, o cuando te decían en la época de COVID, que había un medicamento en particular que te funcionaba perfectamente para el COVID. Y esto lo voy a leer porque es algo que me impactó y lo leí y lo tengo desde pues, de ese momento, ¿no? Desde mayo del 2022. Eh, bueno, lo voy a leer como lo escribí tal cual, Charlie. Dice, no médico con un doctorado y un postdoctorado. La ivermectina no sirve para el tratamiento del COVID-19. Está ya comprobado y hay evidencia científica de peso que lo demuestra. Revisiones sistemáticas. Pero yo soy médico y tengo un doctorado y un postdoctorado. Y te digo que la ivermectina sí funciona porque hay testimonios y yo lo veo en mi experiencia, ¿no? Yo lo veo en mi experiencia porque lo veo porque hay correlación. Los testimonios, experiencias anecdóticas y opiniones de los expertos son la forma más baja de evidencia científica que existe, y correlación no implica causalidad. Sumado a que tu nivel académico no es sinónimo de estar en lo correcto en automático, además una revisión sistemática de lo más alto en la escala de la evidencia científica. Es lo más alto en la escala de la evidencia científica. Aunque tengas 14 doctorados, no hará que la ivermectina funcione contra el COVID. Y esta es otra pues de las cosas que me sorprende de la gente que hace ciencia, ¿no? No que la crea, sino que la hace, ¿no? Que está en el campo de batalla como son los médicos. Hay varias anécdotas y varias menciones que podría decir de este tipo de relación, ¿no? Y, y le diste una vez al clavo, y lo repito, correlación no implica causalidad. Sí, efectivamente,
como hemos dicho en varios episodios, la opinión de un científico no es ciencia. Ujú. Y esto va muy relacionado porque al final del día no podemos negar el hecho de que, pues aunque seamos científicos o que haya científicos, seguimos siendo humanos y seguimos siendo susceptibles a ideologías, a creencias. Así es. Eso es algo que precisamente que el método científico promueve la objetividad, ¿no? De ver Ujú. las cosas fuera de mí. Ujú. E hilado con esto, ¿no? Con este tema de por qué precisamente tan fácil caemos en las mentiras. Un punto importante es precisamente la subjetividad. ¿Qué es lo que hace que tú confíes o que le confíes tu salud, por ejemplo, a un homeópata? Pues, ¿qué crees? ¿Qué Que es, crees? sí, claro. Pero ¿por qué crees, no? O sea, porque aquí la cuestión es, si yo llego ahorita y te digo a ti, a ver, Darío, tírate de un edificio, ¿lo harías? Claro que no. No, exactamente, porque va a haber un proceso, ¿no? En el que a lo mejor no te va a pedir primero que te tires de un edificio. Te voy a decir primero, oye, ¿no me ayudas a escribir tu nombre en una hoja? Ujú. Bueno, pues sí está bien, ¿no? Y vas avanzando y avanzando y vas agarrándole confianza Así es. a esa persona. Así es. Hasta que ha habido casos en la historia, ¿no? Ahorita no estamos hablando de eso, ¿no? De suicidios masivos Claro. incluso, ¿no? En los que terminas confiando en una persona porque se van aprovechando poco a poco, no de un jalón, poco a poco de tu, a lo mejor de tu Sí, de tu buena confianza, voluntad, de tu claro. confianza. Sí. Entonces, ese es otro punto que podríamos meter del por qué caemos tan fácil en las mentiras de otras personas. En el caso de la homeopatía, en el caso de la acupuntura, pues muchas veces a lo mejor no es porque el médico ese en especial te venga a hablar, sino es porque llega tu tía, llega tu primo, no, es que sabes que yo fui y no, así me sirvió y tú deberías de ir y va a depender del nivel de confianza que tú le tengas a esa persona, que si es mucho, pues vas a decir, pues ¿por qué no? Claro. Vamos, Claro. ¿no? Y caes en esa mentira. No podría estar más de acuerdo, Charlie. Así funciona, pues, este tipo pues, de enredos, ¿no? Así es, efectivamente, mi estimado Darel. Y pues la otra también es este marketing, ¿no? Este marketing discursivo en el que buscan hacer o activar reacciones emocionales específicas dentro de ti, enfatizando con historias, enfatizando con estereotipos, ¿no? De, como decíamos, de una manera de vivir, ¿no? De, no, pues yo nada más como natural, porque es lo saludable, porque yo quiero vivir muchos años. No, y te ponen en la televisión o en internet, incluso ya a estas fechas, pues al atleta de alto rendimiento que, como lo mencionamos hace unos momentos, utiliza la chuponterapia. Exacto. O te dice que él come puro orgánico y entonces lo ves todo fuerte, todo. Y pues no es cierto, es pura Puro paparrucha, marketing. claro. Ujú. Sí, Pues es un problema, Charlie, que creo que no vamos pues, a solucionar. Esperaría que sí, o sea, con que lleguemos a convencer a un par de personas con este programa, pues creo que nos podemos dar por bien servidos, ¿no? Pero creo que pues para que se acabe este problema en general en todo el mundo, necesitamos de nuevas legislaciones, ¿no? Necesitamos de políticos que entiendan de ciencia. Necesitamos de una Cámara de Diputados y Senadores que de verdad sean representativos de la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, eso ya también será tema de otro meternos en episodio. dudas. Será tema de otro episodio. Así es, amigos nuestros. Y pues bueno, les agradecemos mucho. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Sensacionalistas. Y recuerden, en esta ocasión, que correlación no implica causalidad. Cuídense, amigos.